Hay casi 2000 conexiones. También pedir disculpas porque muchos habéis tenido problemas con las conexiones, probablemente debido al altísimo número que ha habido. Y probablemente el seminario, el webinar esté disponible mañana o incluso el viernes, ¿verdad? O incluso mañana y si a más tardar el viernes, ¿vale? Entonces también muchísimas gracias por las preguntas. Yo voy a empezar por la pregunta que no nos deja dormir a casi todos, es cómo afrontar el desabastecimiento de equipos de protección individual, que es algo que tenemos con lo que están preocupados en todos los hospitales del mundo. Bueno, decía que esto hay que contemplarlo en las medidas organizativas que comentaba José Miguel, ¿no? El número de equipos que tenemos tiene una cierta limitación, no puede haber algo más o algo menos, pero claramente hay que plantear el uso de las precauciones estándar cuando procede y no el uso del equipo completo, y esto hay que discutir cuándo lo hacemos. Y luego utilizar de manera muy racional los equipos de protección individual, es decir, tenemos que entrar el menor número de personas posible y el número de veces que sea necesario. Ni una menos, pero tampoco ni una más, ¿no? Si vamos a tomar la muestra, nosotros decimos siempre que si el médico toma la tensión, toma la muestra e incluso si sabe que saque sangre, quiero decir y viceversa, ¿no? Y es la manera de ahorrar equipos, ¿no? En este momento es lo único que se nos ocurre y además, bueno, pues sabéis que en muchos hospitales han habido eventos absolutamente impresionantemente desgraciados como robo de mascarillas, etcétera, etcétera, y claramente pues hay que hacer algo también para evitar esto y en nuestros hospitales pues está custodiada todo este material y se va proporcionando a la medida de las necesidades. Jesús, pero José Miguel, Totalmente de acuerdo con Jesús. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? Añadir que creo que la manera de evitar esas actitudes incomprensibles, absolutamente injustificables, es mediante el liderazgo profesional. Y por eso los equipos de coordinación de este problema en cada centro tienen que transmitir esto a los profesionales, porque creo que es la manera de evitar que este tipo de comportamientos se reduzca al máximo, llamando a la responsabilidad por los propios profesionales, ¿no? Incluso yo creo que eso es, por supuesto, y eso hay que evitarlo y eso es injustificable, pero incluso usando los EPIs de la forma que está recomendada nos podemos encontrar con problemas de desabastecimiento. Ya has dicho, Jesús, una cosa, entonces actualmente lo hemos repetido aquí, esta es una enfermedad transmitida por microgotas a excepción de las maniobras que produzcan aerosoles. Y realmente al principio de los protocolos se optó, como tú has dicho, por la prudencia del personal sanitario, incluso en situaciones que no generan aerosoles, recomendar mascarillas FFP2 por lo menos. Yo creo que ante la posibilidad de desabastecimiento es posible que dentro de unos días nos arrepintamos de estar usando esas mascarillas para situaciones que no generan aerosoles. Entonces, no sé, la Organización Mundial de la Salud hace poco ha vuelto a sacar un protocolo de uso racional y tasar mucho mejor cuándo tenemos que ponernos una FFP2. Un problema añadido que es que contamos también con el aspecto laboral, ¿no? Con el aspecto de seguridad laboral, ¿no? Hace poco leía algo que escribía un colega holandés en este sentido que decía lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Que lo que tenemos que intentar promocionar es el uso de las mascarillas quirúrgicas y reservar las mascarillas de filtro de partículas para las circunstancias en las que son necesarias. Yo creo que echar esto atrás ahora mismo es bastante difícil, al menos a mí me lo parece, pero creo que tenemos que empezar a enviar este mensaje, ¿no? De hecho, nosotros tenemos implantado que en la evaluación del paciente sindrómica de la infección respiratoria se toman las medidas estándar que incluye mascarilla quirúrgica cuando el paciente tose, ¿no? Y los profesionales dicen, bueno, pero si luego me dices que es un coronavirus me tendré que poner la otra. Bueno, pues en ese caso vamos a una medida excepcional, ¿no? O más allá de lo que es necesario, probablemente. Pero yo creo que tenemos que transmitir el mensaje que dices. Vale. En áreas de España donde aún no se ha diagnosticado ningún caso de COVID-19, ¿creéis que igualmente hay que realizar las pruebas a personas con neumonía intersticial sin antecedente epidemiológico? Yo creo que si queremos ir por delante, la respuesta es sí. La respuesta es sí, precisamente para eso, ¿no? Para evitar que el virus entre en nuestros hospitales y produzca
efectos como los que os he contado, ¿no? ¿Se debe pedir PCR a contactos estrechos asintomáticos? Yo creo que en esta situación de no disponibilidad de un recurso ilimitado de PCR, debemos de centrarlo en el diagnóstico de los pacientes. Y el estudio de contactos debe de hacer el aislamiento en casa y solamente hacerlo si empiezan con síntomas. ¿Los pacientes que ya tuvieron la enfermedad pueden reinfectarse? Yo creo... Sobre esto no tengo ninguna mayor cosa que decir, que en los dos casos que hemos tenido PCR de control, el paciente tratado ha negativizado la PCR de manera repetida y de forma rápida, y el paciente no tratado, sino infectado, el profesional infectado asintomático, al día 14 acaban de comunicarme que tiene positividad la prueba, de manera que no puedo decir otra cosa. A los dos, ¿es necesario integral o mono? Esto genera confusión porque nuestros colegas chinos suelen salir con unos monos blancos que cubren también la cabeza, y hay una pregunta relacionada también sobre la protección de la cabeza. Capuz. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que la situación en China, o en una situación donde hay una contaminación masiva y probablemente muy difícil de controlar, probablemente es una situación diferente. Yo creo que, desde luego, en nuestro medio eso no es necesario. Creo que es evidente que no es necesario, y dudo que lo sea también en China, pero creo que en nuestro medio, desde luego, no es necesario. También ha habido preguntas: ¿qué partes del EPI son potencialmente, en relación con el desabastecimiento, qué partes del EPI son potencialmente reciclables? Bueno, estamos viendo o discutiendo, ¿no? Nuestros preventivistas están viendo sobre todo el tema de las gafas, ¿no? De la protección ocular. Si la protección ocular puede ser reciclable en algunas circunstancias, en algunos países se ha hecho o se está haciendo, y creo que es la parte en la que sería más factible, ¿no? Otra pregunta es a los dos, que estáis en Sevilla, dicen: ¿cuándo va a cambiar el criterio en Andalucía para poder hacer PCR a todas las sospechas? Bueno, que yo quería decir una cosa respecto, porque creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que cambiar el criterio y el planteamiento, ¿no?, sobre el diagnóstico, pero hay un problema, y es la accesibilidad a la prueba diagnóstica, ¿no? Lo discutíamos el otro día en la teleconferencia que tuvimos y tal. Ahora mismo yo creo que todavía el número de hospitales que tiene acceso a la prueba no es suficiente. Como comentaba antes Julio y tal, creo que a los laboratorios de microbiología hay que dotarles de los recursos necesarios para hacer esto, humanos y materiales, las dos cosas son imprescindibles. Y me parece imprescindible que, si está en una situación sanitaria de una crisis de esta magnitud, pues hacen falta estos recursos, y es que es imprescindible. Es que tenemos que diagnosticar a los pacientes en tiempo y forma. Como comentábamos previamente, si a un paciente yo le tomo una muestra, le tomo una serie de medidas y tardo 24 horas en poder tener un resultado, eso claramente no es eficaz, ¿no? Entonces, creo que hacen falta, es decir, tenemos que cambiar los protocolos, pero eso tiene que ir acompañado de los cambios de recursos necesarios para hacer eso posible. No sé, alguno de los dos que tenga datos. ¿Es esperable una disolución de la epidemia con la llegada del calor, como en la gripe o el SARS, o no tiene nada que ver? Me he intentado leer esto, lo que hay, y me he encontrado con opiniones controvertidas. Parece que el virus, los virólogos que estáis ahí sabéis más de esto, parece que el virus puede inactivarse a través de temperaturas, pero parece que ese no es el factor clave, porque hay un montón de condiciones ambientales que influyen y no está nada claro, ¿no? El SARS no llegó a tener un comportamiento absolutamente estacional, lo tuvo parcialmente, pero fijaros que el MERS se transmite en Arabia Saudí. Vaya, que no parece que haya mucho fresquito allí, ¿no? Bueno, una pregunta que a mi juicio es muy complicada. Un sanitario sin contacto, en el momento actual, sin contacto con caso confirmado, que tiene tos y fiebre, ¿debería hacerse PCR coronavirus antes de reincorporarse a su labor asistencial? Esa para ti, José Miguel. Espero que no sea del Servicio de Enfermedades Infecciosas. A ver, yo creo que hace falta hacer la autoevaluación.
venir con una infección respiratoria a trabajar y a ver pacientes no es apropiado nunca. De manera que en esta ocasión creo que aún menos la realización de la prueba, lógicamente si hay sospecha epidemiológica sin duda, pero en ausencia de ella y sin circulación o casos en esa área, me parece que lo que procede es hacer higiene de la tos y medidas higiénicas para intentar evitar la transmisión a pacientes, pero la PCR no la haría. Mascarilla quirúrgica versus FFP2, dice Francisco López, dice, tras muchas discusiones en la pandemia de la gripe de 2009 se recomendaba mascarilla quirúrgica y ahora FFP2. ¿Tanta diferencia hay entre los dos virus en cuanto a su transmisión? Siempre empleamos mascarilla quirúrgica para los virus respiratorios en general. Sí, bueno, a ver, el problema es la evidencia científica. Yo creo que parece, los datos que uno puede consultar, parece que el porcentaje de transmisión cuando se ha modelizado y cuando se ha estudiado sería fundamentalmente a través de la gotita y a través del contacto. Y hay un porcentaje de casos de transmisión que podrían explicarse solamente o principalmente por la aerosolización y que estaría vinculada a las actuaciones específicas que producen aerosolización, ¿no? De manera que fuera de eso, lo demás probablemente es más preocupación y miedo y aspectos de salud laboral entendida en el sentido de ir a lo más seguro, más que a lo que es evidente, a lo que hay evidencia científica. Y por eso decimos que probablemente deberíamos de trabajar en educarnos a nosotros mismos de que la mascarilla quirúrgica bien colocada es suficiente para la atención en la mayoría de las circunstancias en las que tratamos a estos pacientes. Obviamente hay momentos y circunstancias en las que probablemente eso no es sensato, pero en la mayoría de las circunstancias creo que sí. Yo en esto José, permítame, que quería decir una cosa, ¿no? Y es que creo que no hemos hecho suficiente énfasis en el valor de prevención y de protección que tiene ponerle la mascarilla quirúrgica al paciente. Estamos indicando un super EPI para gotitas y no estamos teniendo en cuenta, creo yo, en esa indicación, creo que no se está teniendo en cuenta y habrá que reconsiderarlo en una situación mucho más cuando haya carencia de stock, que la protección que da poner la mascarilla quirúrgica al paciente, que por lo tanto le evita la salida de las gotitas que son la transmisora, ¿no? Os voy a hacer la última pregunta final para todos. ¿Creéis que en este momento, y sobre todo tú, José Miguel, que has dado la presentación, todos los hospitales en España deberían hacer alguna preparación para COVID-19? Creo que es imprescindible. Si queremos responder a la pregunta que me hacíais, es preparar los hospitales para la pandemia, aquellos que respondan que sí, que quieren estar preparados, creo que tienen que hacerlo. Porque será la manera de evitar que les entre un paciente sin diagnóstico y que sufran las consecuencias que algunos hospitales ya han conocido. ¿Algo que añadir? Nada por mi parte, solo que la situación de Italia me parece muy importante para aprender de ella. Es un país cercano al nuestro, con costumbres parecidas, con un sistema sanitario similar, con sus diferencias y sus similitudes. Y en los hospitales del rico norte de Italia tienen un problema espectacular, espectacular. Así que lo que decía José Miguel, o nos preparamos o nos puede esperar eso. Y la última, se me olvidaba, Jesús, ¿va a haber ECNIT? Es la pregunta, no la hago yo, está aquí. Pues estamos, a ver, es muy difícil, va a ser difícil, pero estamos con las autoridades francesas que debo deciros que nos hemos encontrado que las autoridades sanitarias francesas les encantaría que lo hubiera, pero habrá que ver cómo evoluciona la epidemia en Francia las próximas 2-3 semanas va a ser absolutamente clave. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a cerrar aquí el webinar. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. De nuevo, a los más de 2.000 personas que habéis asistido. De nuevo, disculpas por los errores de conexión, pero lo vais a poder ver en diferido mañana como muy tarde el viernes. Agradecer también a todo el equipo de aquí de la Fundación Sengesiida y al equipo de Three Ways que ha montado esto en un tiempo récord y a todos los ponentes también por la rapidez en hacer las presentaciones. Muchísimas gracias.